En las profundidades del Archivo Secreto Vaticano, donde pergaminos de 2 milenios duermen en silencio sagrado, existe una sala que no aparece en ningún mapa. Una sala que solo 3 hombres vivos saben que existe. Pero lo que voy a contarte hoy cambiará todo lo que creías saber sobre la Navidad. Y antes de continuar, si te interesa conocer los secretos más profundos de la fe, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ninguna revelación, y déjame un like si quieres que siga investigando estos misterios ocultos. Porque lo que está a punto de salir a la luz hará temblar los cimientos de la cristiandad. Era una madrugada fría de diciembre cuando el Papa León XIV se arrodilló ante un documento que hizo que su corazón se detuviera. Sus manos temblaban mientras sostenía un papel de más de 1700 años. La tinta estaba descolorida, pero las palabras ardían como si hubieran sido escritas ayer. ¿Qué contenía ese documento? ¿Por qué un papa, el hombre más poderoso de la cristiandad, temblaba como un niño asustado? Y más importante aún, ¿por qué necesitaba urgentemente convocar al único hombre vivo que podría ayudarlo a entenderlo? Mientras Roma dormía bajo una lluvia rara, el teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada en el modesto apartamento del arzobispo Jordan Swain. Este hombre no había dormido bien en meses, no desde la muerte de Benedicto XVI. Cada noche, sus sueños eran atormentados por una única frase que el Papa emérito susurró en su lecho de muerte. Palabras que juró nunca repetir. Pero esa madrugada, la voz al otro lado de la línea era inconfundible. Dom George, es León. Necesito que vengas al Vaticano ahora. No mañana. No al amanecer. ¿Ahora? El arzobispo se sentó en su cama, su corazón acelerándose. En todos sus años de servicio, jamás un papa lo había llamado personalmente. Y nunca a esa hora. Santidad, ¿ha sucedido algo? Hubo una pausa demasiado larga. Encontré, George, lo que él escondió, lo que no pudo contarme antes de partir. Lo encontré y no puedo leerlo solo. El arzobispo cerró los ojos. Entonces era verdad. El peso que había cargado durante 2 años, el secreto que juró guardar, estaba a punto de ser revelado. ¿Pero qué era exactamente lo que Benedicto XVI había ocultado? ¿Y por qué ahora, después de su muerte, salía a la luz? Déjame un comentario aquí abajo si alguna vez has guardado un secreto tan pesado que sentías que te aplastaba. Porque lo que el arzobispo George estaba por enfrentar era precisamente eso. Un secreto que había mantenido oculto por lealtad, por obediencia, por fe. Pero esa noche, ese secreto exigiría ser liberado. El coche negro del arzobispo atravesaba Roma adormecida. Las luces de Navidad todavía parpadeaban en los escaparates cerrados, ángeles de plástico y belenes comerciales decorando una ciudad que había olvidado lo que realmente estaba celebrando. George miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Veía el pasado. Veía a Joseph Ratzinger, ya encorvado por el peso de los años, sentado en su biblioteca en el monasterio Mater Ecclesiae. Veía sus manos temblorosas sosteniendo un sobre amarillento que nunca abrió frente a él. Sus ojos llenándose de lágrimas mientras susurraba. Hay cosas, George, que un papa no puede revelar. No porque sean malas, sino porque la humanidad aún no está lista. Pero un día el Señor enviará a alguien que lo esté. Nunca terminó la frase. 3 días después, estaba muerto. ¿Qué había visto Benedicto XVI que lo había llevado a guardar silencio? ¿Y por qué ahora ese silencio estaba a punto de romperse? El coche se detuvo en los portones de bronce. La guardia suiza, normalmente impasible, parecía nerviosa, como si presintieran algo más grande, algo que sentían en sus huesos de soldados que juraron morir por el Papa. El arzobispo fue escoltado no por los corredores usuales, sino por un pasaje que conocía bien. Un pasaje que usó decenas de veces al lado de Benedicto XVI. Llevaba al corazón oculto del Vaticano, al lugar donde la Iglesia guardaba no sus tesoros de oro, sino sus tesoros de verdad. Y si estás disfrutando esta historia, por favor compártela con alguien que necesite conocer la verdad. Dale like para que más personas puedan ver esto. Cuando la puerta se abrió, George vio al Papa León de una forma que nunca olvidaría. El hombre más poderoso de la cristiandad estaba sentado en el suelo, rodeado de documentos esparcidos, los lentes torcidos, la sotana manchada de polvo. Pero fue su rostro lo que congeló al arzobispo en su lugar. George, la voz del Papa era un hilo. ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Por qué ninguno de ellos me lo contó? El arzobispo se acercó lentamente, su corazón martillando contra las costillas. Miró los documentos en el suelo y reconoció inmediatamente el sello. Un sello que había visto solo una vez en su vida, el día en que Benedicto XVI le hizo jurar silencio eterno.
¿Qué encontró exactamente, Santidad? El Papa levantó un pergamino. Su voz tembló al leer las primeras palabras en latín, traduciéndolas lentamente. Este es el testimonio de Eusebio de Cesarea, escrito en el año de nuestro Señor 325, preservado por orden del emperador Constantino, sellado por orden del Papa Silvestre I, abierto solo por 6 papas en toda la historia, y sellado nuevamente por cada uno de ellos con la misma instrucción. El próximo sucesor de Pedro juzgue si el mundo está listo. El arzobispo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en una estantería antigua, los ojos muy abiertos. Entonces es verdad. No era delirio, no era la edad. ¿Qué no era delirio, George? ¿Qué sabía Benedicto? El arzobispo cerró los ojos. El juramento que había hecho pesaba sobre como una montaña. Pero allí, ante el vicario de Cristo, ante el hombre que tenía autoridad para atar y desatar en la tierra y en el cielo, ¿qué era un juramento a un hombre muerto comparado con la verdad viva? Se arrodilló al lado del Papa, entre los papeles esparcidos, y comenzó a contar. Y aquí quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir entre un juramento y la verdad? ¿Qué elegiste? Porque lo que George estaba a punto de revelar cambiaría todo. 3 meses antes de morir, el Papa Benedicto me llamó a su biblioteca. Era tarde en la noche, como ahora. Estaba más lúcido de lo que lo había visto en años. Y me contó una historia. Una historia que, según él, estaba guardada en algún lugar de este archivo. Una historia sobre la noche del nacimiento. El Papa León se inclinó hacia adelante, apenas respirando. Continúa. Él dijo que había un testimonio. No los evangelios que conocemos. Algo que fue considerado demasiado sagrado para ser divulgado. Algo que explicaba no solo lo que sucedió en Belén, sino por qué sucedió de esa forma. ¿Por qué un establo? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué la estrella? ¿Por qué cada detalle aparentemente aleatorio era en realidad? Se detuvo, buscando las palabras. ¿Era qué, George? Un código. Un mensaje cifrado de Dios para la humanidad futura. Un mensaje que solo tendría sentido cuando la tecnología y la teología pudieran finalmente encontrarse. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos podían oír la lluvia ligera cayendo en los jardines del Vaticano afuera. El Papa miró el pergamino en sus manos como si lo viera por primera vez. ¿Y Benedicto, él leyó esto? ¿Entendió el código? El arzobispo asintió lentamente. Él lo leyó. ¿Y qué entendió? Lo que entendió fue lo que lo hizo renunciar. La revelación cayó sobre la sala como un trueno silencioso. El Papa León retrocedió físicamente como si hubiera recibido un golpe. La renuncia no fue por la edad, no fue por los escándalos, fue por esto. Santidad, fue porque leyó estas palabras y supo que no era el quien debería revelarlas al mundo. Me dijo la última vez que conversamos lúcidamente: George, el próximo verdadero pastor vendrá de un lugar inesperado, vendrá de una tierra que la Iglesia casi olvidó, y tendrá el valor que yo no tuve. Verá lo que yo vi y no tendrá miedo de hablar. El Papa León sintió un escalofrío recorrer su espina. Él era el primer papa americano, de una tierra que la Iglesia europea siempre vio con cierta condescendencia. De un lugar inesperado. Él sabía de alguna forma. ¿Él sabía? Suscríbete ahora si quieres saber qué contenía exactamente ese testimonio. Dale a la campanita porque lo que viene es increíble. Y déjame un like si crees que hay secretos en el Vaticano que el mundo necesita conocer. El Papa volvió su atención al pergamino. Sus manos todavía temblaban, pero ahora no de miedo, de anticipación, de reverencia ante el misterio que estaba a punto de desentrañar. Entonces leamos juntos, George. Descubramos lo que Dios escondió en Belén hace 2000 años. Y después decidiremos si el mundo finalmente está listo. Mientras los dos hombres se inclinaban sobre los documentos milenarios, la lluvia continuaba cayendo sobre Roma. En las iglesias de la ciudad, los belenes estaban montados. Las mismas figuras de siempre, en los mismos lugares de siempre. María, José, el niño en el pesebre, los pastores, los reyes magos, los animales. Una escena tan familiar que se había vuelto invisible, una historia tan contada que había perdido su poder de conmocionar. Pero en aquella sala secreta, dos hombres estaban a punto de descubrir que todo lo que pensaban saber sobre aquella noche era solo la superficie de un océano infinitamente más profundo. El cardenal Pietro Parolin fue el primero en ser convocado. El secretario de Estado del Vaticano estaba acostumbrado a crisis. Había navegado las aguas traicioneras de la diplomacia vaticana por décadas, enfrentando escándalos, filtraciones,
presiones políticas de todas direcciones. Pero cuando recibió el mensaje a las 6 de la mañana, algo en su instinto diplomático disparó una alarma. El mensaje era demasiado simple. Venga al archivo apostólico inmediatamente. No hable con nadie. Esto no era como el Papa León operaba. Él era metódico, consultivo, americano en su preferencia por procesos y reuniones. Esta convocatoria era diferente. Esta era urgencia pura. Cuando llegó, encontró 3 cardenales más ya presentes, todos con la misma expresión de confusión y aprensión. El cardenal Luis Antonio Tagle de Manila, prefecto para la evangelización de los pueblos. El cardenal Robert Sara de Guinea, guardián de la tradición litúrgica. Y el cardenal Matteo Zuppi de Bolonia, el diplomático del Papa para causas imposibles. ¿Alguien sabe por qué estamos aquí?, preguntó Tagle en voz baja, sus ojos sentiles cargados de preocupación. Solo que es urgente y secreto, respondió Sara, su voz profunda y grave como siempre. 2 palabras que juntas raramente significan buenas noticias. Zuppi observaba la puerta por donde el Papa debería entrar. Su rostro de negociador entrenado perfectamente neutral, pero sus ojos traicionaban una ansiedad que no podía esconder completamente. Cuando el Papa León finalmente entró, acompañado por el arzobispo Ganswein, el shock fue visible en todos los rostros. El Papa parecía haber envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos, su postura encorvada. Pero había algo más. Había una luz en su mirada que ninguno de ellos jamás había visto. Una luz que parecía venir de otro lugar. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez has visto a alguien transformado por un conocimiento tan profundo que cambia su rostro? Coméntalo abajo. Hermanos, la voz del Papa era ronca pero firme. Lo que voy a compartir con ustedes esta mañana cambiará todo lo que piensan sobre su fe. No porque contradiga lo que creemos, sino porque revela la profundidad que nunca imaginamos. Hizo una pausa, mirando cada rostro. Antes de continuar, necesito que cada uno de ustedes haga una elección. Lo que voy a revelar está bajo el secreto pontificio más riguroso que existe. Una vez que escuchen, cargarán este conocimiento hasta la muerte. Si alguno de ustedes siente que no puede cargar tal peso, ahora es el momento de salir. Sin juicio, sin consecuencias. Solo váyanse. Nadie se movió. El silencio era absoluto. Muy bien, entonces siéntense. Esto llevará tiempo. Los cardenales se acomodaron en sillas antiguas que probablemente habían sostenido a otros príncipes de la Iglesia en otros momentos cruciales de la historia. El Papa permaneció de pie, sosteniendo un pergamino como si fuera la cosa más preciosa del universo. Lo que voy a leerles es el testimonio de Eusebio de Cesarea, el mismo Eusebio que escribió la primera historia de la Iglesia. Pero este texto nunca fue publicado. Fue considerado demasiado sagrado, demasiado delicado. Registra lo que aprendió de fuentes que se remontan a los propios apóstoles. Específicamente, lo que aprendió sobre la noche del nacimiento. El cardenal Sara se inclinó hacia adelante, su rostro de ébano tenso de atención. Con todo respeto, Santidad, los evangelios de Mateo y Lucas ya nos cuentan sobre el nacimiento. ¿Qué más podría haber? El Papa sonrió, pero era una sonrisa triste. Eminencia, los evangelios nos cuentan lo que sucedió. Este documento nos cuenta por qué. Y el por qué es lo que la Iglesia guardó por 1700 años. Desenrolló el pergamino con cuidado reverente y comenzó a traducir. Yo, Eusebio, obispo de Cesarea, siervo indigno de Cristo, registro aquí lo que me fue transmitido por los ancianos de Jerusalén, que lo recibieron de los ancianos de Efeso, que lo oyeron de los labios del propio Juan, el discípulo que Jesús amaba, que lo recibió de la Santísima Madre en sus últimos días en la tierra. El cardenal Tagle hizo la señal de la cruz involuntariamente. Todos sabían que Juan había cuidado de María después de la crucifixión, pero un testimonio directo de ella, preservado por esta cadena, era casi imposible de procesar. La Madre de Dios, en su santa vejez, reveló a Juan misterios sobre la noche santa que había guardado en su corazón por décadas. Dijo que había llegado la hora de que algunos supieran, para que la verdad fuera preservada para cuando el mundo estuviera listo para oír. El Papa hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de los cardenales. Prepárense, hermanos. Lo que viene a continuación exigirá todo de ustedes. Y entonces continuó leyendo. María dijo a Juan, el mundo piensa que mi hijo nació en un establo por casualidad, porque no había lugar en la posada. Pero nada de lo que sucedió aquella noche fue por casualidad. Cada detalle fue escogido por el Padre Eterno como un mensaje para la humanidad.
Un mensaje que solo sería plenamente comprendido en una era futura, cuando los hombres pudieran ver patrones escondidos en todas las cosas. El cardenal Zuppi interrumpió, su voz excitante. ¿Patrones escondidos? ¿Qué significa eso? El arzobispo George respondió, su voz cargada de una gravedad que silenció la sala. Significa que el nacimiento de Cristo no fue solo un evento. Fue una codificación divina. Un mensaje insertado en la propia estructura de la historia, esperando ser descifrado. Si esto te está impresionando, dale like ahora mismo. Comparte este video con alguien que ame los misterios de la fe. Y suscríbete porque lo que viene después es aún más impactante. El Papa asintió y continuó leyendo. María explicó, el establo no fue escogido por humildad, aunque humildad había. Fue escogido porque era una cueva. Una cueva que ya había sido usada como lugar de sepultura. Mi hijo nació donde los muertos eran colocados, porque desde el primer momento de su vida terrena estaba declarando su victoria sobre la muerte. Vino al lugar de la muerte para transformarlo en lugar de vida. Un escalofrío colectivo recorrió a los cardenales. El cardenal Sara, el guardián de la tradición litúrgica, sintió lágrimas brotar en sus ojos. ¿Cuántas veces había celebrado la misa de Navidad sin entender esta capa de significado? El Papa continuó, su voz ganando fuerza a medida que las palabras fluían. El pesebre donde lo coloqué no era cualquier recipiente. Era un comedero de piedra esculpido en el formato usado para ofrendas en los templos antiguos. Sin saberlo, el dueño de aquel establo había creado un altar. Y allí, en aquella primera noche, el Hijo de Dios fue colocado como ofrenda. El primer altar de la nueva alianza no estaba en un templo de mármol, sino en una cueva de animales. Porque Dios quería que la humanidad supiera, donde quiera que haya amor suficiente para recibirlo, allí Él establece su trono. El cardenal Tarve no pudo contenerse más. Esto cambia todo sobre cómo entendemos la Eucaristía. El pesebre como altar, el niño como ofrenda. Desde el primer momento. Exactamente, dijo el Papa. Pero hay más. Mucho más. Volvió al pergamino. María continuó. Los pastores no fueron escogidos por ser pobres, aunque pobres eran. Fueron escogidos por su oficio. Eran los guardianes de los corderos destinados al sacrificio en el templo. Los mismos hombres que todos los días separaban los corderos sin defecto para ser ofrecidos a Dios fueron los primeros en ver al Cordero de Dios. Y ellos reconocieron sin que nadie les dijera. Vi en sus ojos. Entendieron que aquel bebé era el cordero que sustituiría a todos los corderos. El silencio de la sala era tan denso que parecía tener sustancia física. Cada cardenal estaba procesando las implicaciones de lo que oía. La narrativa que conocían desde la infancia se estaba transformando ante sus ojos, revelando capas de significado que habían estado allí todo el tiempo, escondidas a plena vista. El Papa continuó, su voz ahora casi un susurro reverente. Y entonces María habló sobre la estrella. Y lo que dijo hizo llorar a Juan. Todos se inclinaron hacia adelante. La estrella, dijo María, no era una estrella. Era la gloria del Señor. La misma gloria que guió a Israel en el desierto como columna de fuego. La misma gloria que llenó el templo de Salomón. La misma gloria que ningún hombre podía ver y sobrevivir. Pero aquella noche se condensó. Se hizo pequeña. Se hizo soportable a los ojos humanos. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a aquel que había hecho lo mismo. La gloria infinita de Dios haciéndose pequeña, haciéndose un bebé, haciéndose soportable para que pudiéramos mirarlo y vivir. El cardenal Sara se levantó abruptamente, sus manos temblando. Esto es teología de una profundidad que yo nunca. No pudo terminar. Las lágrimas descendían por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por esconderlas. El Papa dejó el pergamino por un momento, mirando a sus hermanos cardenales. Y hay aún más. Está la parte que hizo renunciar a Benedicto XVI. La parte que no tuvo valor de revelar al mundo. El mensaje que María dijo que solo sería comprendido cuando la humanidad pudiera ver las conexiones invisibles entre todas las cosas. Respiró profundo. Pero antes de continuar, necesito preguntar, ¿todavía quieren oír? Nadie respondió con palabras. Todos solo asintieron, incapaces de hablar, incapaces de procesar completamente lo que ya habían oído, pero absolutamente incapaces de parar. El Papa tomó un segundo documento. Este era diferente, más reciente. La caligrafía era inconfundiblemente la de Joseph Ratzinger. Esto fue escrito por Benedicto XVI hace 15 años. Es su interpretación personal del testimonio de Eusebio.
Su intento de decodificar el mensaje que María dijo sería entendido en el futuro. Pasó los últimos años de su pontificado trabajando en esto en secreto. Y cuando terminó, cuando finalmente entendió, fue cuando decidió que no era él quien debería contarle al mundo. Abrió el documento y comenzó a leer las palabras de su predecesor. Después de años de meditación sobre el testimonio mariano preservado por Eusebio, llegué a una conclusión que me asombra y me humilla. La noche de nacimiento fue diseñada por Dios como una respuesta anticipada a cada herejía, cada duda, cada pregunta que la humanidad haría en los siglos siguientes. No solo una respuesta teológica, sino una respuesta inscrita en la propia estructura física de los eventos. El cardenal Parolin, el diplomático, finalmente encontró su voz. ¿Cómo así? Inscrita en la estructura física. El Papa continuó leyendo la respuesta que Benedicto había preparado. Consideren lo que sabemos ahora, que los antiguos no podían saber. La ciencia moderna nos enseñó que el universo entero es información, que la materia es energía y la energía sigue patrones, que todo, desde las galaxias hasta el ADN, es código. ¿Y si Dios es el programador supremo? Entonces cada detalle de su encarnación sería también código. El arzobispo George intervino, explicando lo que Benedicto le había confiado. El Papa emérito pasó años consultando físicos, matemáticos, teólogos, historiadores. Quería entender si había patrones objetivos, medibles, en la narrativa del nacimiento. ¿Y qué encontró? El Papa León levantó otro documento. Lo que encontró está aquí. Son correlaciones que desafían cualquier explicación estadística. Coincidencias que no pueden ser coincidencias. Comenzó a enumerar, y cada ítem era como un martillazo en el silencio. La cueva en Belén, donde la tradición sitúa el nacimiento, está exactamente sobre una falla geológica que conecta subterráneamente con el monte Moria, donde Abraham casi sacrificó a Isaac, donde Salomón construyó el templo, donde el Santo de los Santos guardaba el Arca de la Alianza. Geológicamente, físicamente, el lugar del nacimiento está conectado con el lugar del sacrificio. El Cordero nació sobre el altar. Los cardenales intercambiaron miradas de asombro. Si te está gustando esta revelación, dale like y compártelo. Activa las notificaciones porque esto va a poner a todos a hablar. La fecha de nacimiento, que la Iglesia celebra el 25 de diciembre, coincide con el solsticio de invierno en el antiguo calendario. El día en que la oscuridad alcanza su máximo y la luz comienza a retornar. No es coincidencia litúrgica posterior. Según el testimonio de María, fue elección divina. La luz del mundo nació en el momento exacto en que la luz física comenzaba a vencer las tinieblas. El cardenal Tagle murmuró una oración en tagalo, su lengua materna. Pero hay más. Y esto es lo que hizo dudar a Benedicto. El Papa León hizo una pausa dramática. Los nombres. Cada persona involucrada en el nacimiento lleva en su nombre profecía que solo puede verse cuando conoces el hebreo original y entiendes el contexto completo. Consultó las notas de Benedicto. María, Miriam en hebreo, significa amargura o rebelión. Parece extraño para la Madre de Dios, ¿no? Pero era el nombre de la hermana de Moisés, aquella que lideró el canto de victoria después del cruce del Mar Rojo. La nueva María sería la madre de aquel que lideraría a la humanidad a través de un mar mucho mayor, la muerte. Joseph, significa Dios añadirá. Fue el padre adoptivo de Jesús, así como su homónimo del Antiguo Testamento fue el padre adoptivo de una nación en Egipto. Y así como el primer José salvó al mundo conocido del hambre a través de sueños, el segundo José salvó al Salvador del mundo a través de sueños, el sueño que lo mandó huir a Egipto. Y Belén, Beit Lehem, significa literalmente casa del pan. El pan de vida nació en la casa del pan y fue colocado en un pesebre, donde se coloca alimento para animales. Desde su primer momento de vida ya se estaba ofreciendo como alimento. El cardenal Sara, que se había sentado nuevamente, ahora se levantó y caminó hasta la ventana. Miraba hacia afuera, pero veía otra cosa. Durante toda mi vida, su voz era un susurro. Durante todos mis años de sacerdocio, de episcopado, de cardenalato, celebré la Navidad como una fiesta bonita. Una tradición querida. Regalos, canciones, belenes. Y ahora descubro que cada detalle era un sermón. Que Dios estaba gritándonos en cada nombre, cada lugar, cada momento. Y nosotros hicimos de esto una fiesta comercial. Sus palabras cayeron sobre el grupo como una acusación. No una acusación contra ellos específicamente, sino contra toda la Iglesia,
toda la cristiandad, toda la humanidad que había domesticado el escándalo absoluto de la encarnación. El Papa León se acercó al cardenal africano y puso la mano en su hombro. Es por eso que Benedicto no pudo revelarlo. No porque la verdad fuera demasiado grande, sino porque la acusación implícita era demasiado pesada. ¿Cómo decirle al mundo que transformaron el mensaje más importante de la historia en papel de regalo y jingles publicitarios? ¿Y por qué usted puede?, preguntó Parolin. La pregunta de un diplomático que necesita entender la estrategia. El Papa se volvió hacia él. Porque soy americano. Porque vengo del país que más comercializó la Navidad. Porque cuando yo hable, nadie podrá acusarme de hipocresía europea mirando con condescendencia al resto del mundo. Yo soy el producto del problema. Y tal vez solo alguien que vino de dentro del problema puede señalar la solución. Pero había aún más. La parte final del documento de Benedicto XVI. La parte que ninguno de ellos esperaba. La que transformaría todo lo que habían oído en un llamado urgente para el presente. El Papa volvió al documento, su voz ganando una nueva intensidad. Benedicto escribió algo al final, algo que llamó la profecía del pesebre. Creía que María había revelado a Juan no solo el significado del pasado, sino una clave para el futuro. Leyó: María dijo a Juan, mi hijo nació en una época de gran oscuridad. El mundo estaba dominado por un imperio que se declaraba divino. Los hombres eran contados y catalogados como ganado. Los pobres eran aplastados por los poderosos. Y fue exactamente en ese momento que Dios escogió intervenir. No con ejércitos o truenos, sino con un bebé. Porque Dios siempre escoge la debilidad para confundir la fuerza. Siempre escoge lo pequeño para derribar lo grande. Siempre escoge lo que el mundo considera insignificante para transformar la historia. Y termino con esta pregunta para ti. Después de conocer estos secretos guardados por siglos, ¿crees que el mundo está finalmente listo para entender el verdadero significado de la Navidad? ¿O seguiremos enterrando esta verdad bajo luces de colores y comerciales? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si crees que esta revelación debe llegar a más personas. Suscríbete y activa la campanita porque hay mucho más que contar sobre los secretos del Vaticano. Comparte este video con tu familia y amigos. Porque después de 2000 años, la verdad sobre aquella noche en Belén finalmente está saliendo a la luz.